Muy buenas tardes, jóvenes, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean todos ustedes bienvenidos en esta tarde a esta actividad de jóvenes que desde el 25 de marzo aproximadamente habíamos cesado nuestras reuniones por el asunto de la pandemia, del asunto que está viviendo el mundo. Pero pues ahora ya después de estos meses ya podemos reunirnos nuevamente e ir tomando nuevamente la costumbre que teníamos de venir a dedicarle este tiempo a Dios. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido a esta actividad y cada uno de los hermanos y jóvenes que nos están viendo a través del link, también sean bienvenidos a nuestra actividad. Y lo que deseamos en esta tarde es que cada uno de ustedes que se encuentra en esta reunión pasemos unos momentos agradables alrededor de la palabra del Eterno. El motivo por el cual nosotros estamos reunidos es porque nosotros hemos encontrado que en la vida el verdadero propósito de cualquier ser humano lo encontramos en su palabra. Porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, mas el consejo del Señor es el que permanecerá. Y el consejo es que nosotros desde la juventud asumamos que el propósito de nuestra vida, solamente el quien tiene la respuesta al por qué vivir en nuestra vida, es la palabra de Dios. Así que nosotros honramos el nombre del Eterno al venir a esta reunión y es para nosotros un motivo de alegría y de bendición que nuevamente estemos participando de estas reuniones. Así que los invito, jóvenes, si nos podemos poner de pie en esta tarde, cada uno de ustedes que se encuentra aquí en este lugar. Me gustaría que abriéramos nuestros libros sagrados, la Biblia, en el libro del Génesis, el capítulo 17, y me acompañaran a leer la palabra de Dios en el capítulo 17, versículo 1 al 9, porque en esta tarde el tema para esta reunión de jóvenes es Abraham, el principio de las generaciones de Dios. Si recordamos, nosotros veníamos hablando de Josué, y Josué fue quien sucedió a Moisés y entró a la tierra prometida. Y el entrar a la tierra prometida, y que junto con el ejército, el ángel del pacto y el ejército de jóvenes que pasaron a la tierra prometida y conquistaron la tierra prometida, todo eso fue una materialización de las promesas que el Eterno le había hecho primero ¿a quién? A Abraham. Entonces, después de haber visto todo esto, queremos hoy mirar cómo en Abraham, el principio de las generaciones de Dios, Dios tuvo un propósito en que Dios apartara a Abraham y le haya dicho: apártate de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar que yo te mostraré. Entonces, todo esto es muy importante que en esta tarde nosotros lo tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, y podamos ver Dios que tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Así que vamos a leer la palabra de Dios, capítulo 17, verso 1 al 9. ¿Qué les parece si yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo? Capítulo 17 de Génesis, yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo, y así hasta que lleguemos al versículo 9. ¿Amén? Listo, vamos a hacerlo así. Vamos a leer la palabra en el nombre eterno del Señor. Capítulo 17, verso 1 dice la palabra de Dios así: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a volver a comenzar, ¿estamos de acuerdo? Si su hermano que está a su lado de pronto no trajo la Biblia, usted le va a permitir leer el libro sagrado a su hermano para que lean juntos y se escuche nuestra voz proclamando y en voz alta que nos escuchemos la palabra de Dios. Vamos a volver a comenzar una vez más. Capítulo 17, verso 1, dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde
Y nos vamos a Abraham porque Abraham es el principio de las generaciones de Dios. Abraham nos ha enseñado el profeta que Abraham representó a Dios. Y Abraham, como lo leemos en el versículo, Dios le dice: anda delante de mí y sé perfecto. A partir de Abraham, ahí en esta tarde, al reconocer que Él es el origen de las generaciones de Dios, el comienzo de las generaciones de Dios, queremos mirar esto y aplicarlo de una manera personal, desde un ángulo personal, a cada uno de los jóvenes que vinimos en esta tarde. Y asimismo invitamos a cada joven, a cada hermano que está a través del link, a que también haga eso con nosotros, y pues esperamos que sea una tarde bendita para cada uno de nosotros y podamos ponernos en las manos de Dios y que a través de su palabra podamos ser edificados. Así que los invito también a que inclinemos nuestros rostros e invitemos al Señor en esta tarde. Padre celestial, Dios eterno, venimos ante ti en esta tarde, este puñado de jóvenes. Venimos, Señor, necesitados de tu presencia. Venimos, Señor, a honrar tu nombre, porque al honrar tu nombre, Señor, nos acordamos lo que dice en tu palabra: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Por lo tanto, Señor, siguiendo el consejo de tu profeta, sabemos que la juventud es para dártela a ti, es para buscar de tu presencia, es para llenarnos de tu palabra, y es para que las decisiones que a la edad de nuestra juventud, Señor, que podamos tomar, las tomemos basadas en tu palabra. Así que, Señor, nosotros te invocamos en esta tarde y te pedimos que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, en este día, lo hacemos en el nombre eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Hijo de David, del León de la tribu de Judá, en esta tercera dispensación, la dispensación del reino, a la cual hemos subido a la edad de la piedra angular. Invocamos tu nombre porque ahí está tu nombre eterno, Gran William Marion Branham. Invocamos tu presencia para que seas el primer invitado a esta reunión y que puedas venir, Señor, y de una manera sencilla puedas venir al corazón de cada uno de nosotros y convencernos que no podemos conformarnos a este siglo, sino renovarnos por medio del Espíritu y mejorar nuestra generación. Así que, Señor, a través de tu palabra y que tu presencia inunde este lugar y cada corazón que estamos en este lugar, para que sea tu palabra, Señor, regando esa semilla del Evangelio eterno que ha sido puesta en cada uno de nuestros corazones. Nosotros te buscamos a ti porque es necesario que el que busca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que nosotros, al estar aquí, Señor, este sábado, este puñado de jóvenes, hemos venido con un propósito en nuestro corazón, y es de encontrarte a ti, de encontrar tu consejo en tu palabra, de buscar cuál es el consejo para nuestras vidas, de cómo debemos comportarnos, y aún lo que hiciste con Abraham, que lo apartaste de Babilonia, de Ur de los Caldeos, y le diste un propósito de vida, y de ahí en adelante él fue padre de una multitud de naciones. Ese es nuestro sentir, y queremos que el despertamiento de tu presencia, de tu Espíritu Santo, empiece desde este momento y nos convenzas a cada uno de nosotros que nuestra vida tiene que vivir a un nivel mucho más alto. Pues si tú nos has dado los truenos y la palabra de los truenos de la edad de la piedra angular y nos has subido como un grupo pequeño, pues permítenos, Señor, que como jóvenes también asumamos que esa bendición de la primogenitura y que esa bendición de los truenos debe de reflejarse en todas las áreas de nuestra vida. Así que, Señor, nos ponemos en tus poderosas manos en esta tarde. El caballo se alista para la batalla, pero tú eres el que das la victoria. Así que te pedimos que seas tú con cada uno de los jóvenes y los corazones que nos encontramos aquí, muy necesitados de tu palabra. Siendo así, Señor, nos acordamos también de tu santo profeta William Soto Santiago. Donde él se encuentre, Señor, te pedimos que seas tú prontamente manifestándolo de nuevo al mundo, y que prontamente al lado de él cumplamos las promesas que tú tienes para materializar en este tiempo final. Haciendo así, Señor, ponemos estos cánticos de alabanza y ponemos esta reunión después de muchos meses en tus manos, y te pedimos que nos bendigas a cada uno de nosotros con tu presencia, y que pronto seamos investidos y revestidos del poder de lo alto plenamente. Esto, Señor, lo reclamamos en el nombre eterno del Hijo de David, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del León de la tribu de Judá, William Marion Branham. Amén y amén. Siendo así, jóvenes,
Es un privilegio también, ya después de haber orado, que entonemos estos himnos de alegría. Después de mucho tiempo abramos nuestra boca y entonemos estos himnos con alegría al Padre Celestial, al Dios eterno, al Dios de Israel. Jóvenes como Caleb. Cerca estamos de llegar a nuestra transformación. Es una promesa que Dios cumplirá y se hará una realidad. Muy pronto veremos ya a los que durmiendo están. Juntos con Josué, el ángel del Señor, cruzaremos el Jordán. Somos jóvenes llenos de valor, jóvenes que creen en lo que Dios prometió, creyendo con fe de todo corazón, siguiendo al ángel del Señor. Como Caleb, un pueblo que sigue al lado de Josué, es real la tierra que fluye leche y miel. Como Caleb, jóvenes dispuestos a vencer. Es real la tierra que vamos a conquistar. Y los truenos nos traerán cuerpo nuevo inmortal. Con el gran yo soy, Mario Branham, pronto vamos a reinar. Somos jóvenes llenos de valor, jóvenes que creen en lo que Dios prometió, creyendo con fe de todo corazón, siguiendo al ángel del Señor. Como Caleb, un pueblo que sigue al lado de Josué, es real la tierra que fluye leche y miel. Como Caleb, jóvenes dispuestos a vencer. Es real la tierra que vamos a conquistar. Como Caleb, un pueblo que sigue al lado de Josué, es real la tierra que fluye leche y miel. Como Caleb, jóvenes dispuestos a vencer. Es real la tierra que vamos a conquistar. En este tiempo final
es mayor que en todos los tiempos. Pero el profeta nos ha dicho que entre mayor es la bendición, mayor es la responsabilidad del pueblo. Así que nosotros, si estamos escuchando, somos jóvenes que estamos escuchando la voz de los truenos, el fruto que debemos de dar en nuestra vida debe ser mucho mayor en todas las áreas de ella. Así que vamos a cantar y a abrir nuestros labios a glorificar el nombre eterno de Dios para este tiempo final, pero hagámoslo con entendimiento, sabiendo que nosotros somos quizás de los pocos jóvenes que en todo el planeta Tierra pertenecen a la tercera dispensación y que hemos subido a la edad de la piedra angular. Así que entonemos con este himno con entendimiento, jóvenes escuchando la voz de los truenos. Sonaron los truenos para un pueblo especial, jóvenes selectos de la edad. Sonaron los truenos para un pueblo especial, jóvenes selectos de la edad. Con la habilidad especial de entender lo que ellos revelan a su grey. Percepción profética que del cielo Él les dio para hacer una obra mayor. Sonaron los truenos para un pueblo especial, jóvenes selectos de la edad. Sonaron los truenos para un pueblo especial, jóvenes selectos de la edad. Los truenos hablaron directo a su corazón, revelando el nombre de Dios. Los truenos hablaron directo a su corazón, revelando el nombre de Dios. Sonaron los truenos para un pueblo especial, jóvenes selectos de la edad. Sonaron los truenos para un pueblo especial, jóvenes selectos de la edad. Con la habilidad especial de entender lo que ellos revelan a su grey. Percepción profética que del cielo Él les dio para hacer una obra mayor. Sonaron los truenos para un pueblo especial, jóvenes selectos de la edad. Sonaron los truenos para un pueblo especial, jóvenes selectos de la edad. Los truenos hablaron directo a su corazón, revelando el nombre de Dios. Los truenos hablaron directo a su corazón, revelando el nombre de Dios. Revelando el nombre de Dios. Revelando el nombre de Dios. Amén. Glorificado sea el nombre eterno de Dios. Podemos tomar asiento, invitar también a los jóvenes del grupo de alabanza para que tomemos asiento y así dejar ya todo preparado para lo que vinimos a hacer en esta tarde. Y para eso me gustaría preguntarle a todos los jóvenes si ya tienen este formato que les estábamos entregando a la salida. ¿Alguien falta por este formato? Sí, que levante su mano para que alguno de los líderes pase por su mesa y se lo provea de inmediato. Estamos entregando de una vez para que tengamos ahí en nuestra mesa este formato y también estos extractos del profeta que tenemos también para esta tarde, que a medida que vamos avanzando, si es necesario, podemos tomar de ahí también para el desarrollo del tema de hoy.
También si pueden tener listo un lapicero ahí en su mesa. Es importante que en esta tarde todos, para participar de esta actividad, tengan un lápiz o un lapicero ahí al lado. Y para todos los jóvenes y hermanos que están con nosotros conectados por este link, también es importante que ustedes, aunque no van a tener el formato impreso así como lo vamos a tener nosotros en este momento, pueden tener una agenda o un cuaderno, y en la pantalla les estará apareciendo todo el material que nosotros estaremos compartiendo aquí. Así que en esta tarde ya todos ya estamos ubicados y preparados. Me gustaría dejar en compañía de nosotros a nuestro hermano David Martínez, quien va a seguir con el desarrollo del tema en esta tarde. Así que los dejo en compañía de David Martínez. Muy buenas tardes, jóvenes. Que el Eterno les continúe bendiciendo a todos en esta tarde de hoy. Es un honor que el Señor nos concede, después de casi 8 o 9 meses que tuvimos nuestra última actividad de jóvenes en este lugar, volver a reunirnos. Es para nosotros una bendición poder estar aquí en compañerismo, alrededor de la palabra de Dios y alrededor de los truenos. Para el día de hoy tenemos un tema que es muy importante, que es Abraham, el principio de las generaciones de Dios. Pero yo quiero que ustedes se pregunten en esta tarde de hoy, ¿cómo así que Abraham es el principio de las generaciones de Dios? Y quiero que me acompañen todos por un momento en sus Biblias, en el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 1. Espero que todos en esta tarde de hoy tengan sus Biblias a la mano. Los hermanos que nos miran a través del link, que también tengan una Biblia a su disposición para poder leerla. Y si usted ve que un hermano a un lado está solo y no tiene una Biblia, acérquese a él para que lean los dos juntos. San Mateo capítulo 1, verso 1. San Mateo capítulo 1, verso 1. ¿Estamos todos ahí? Escuche un solamente, me dice cuando estemos ahí. San Mateo 1, 1. ¿Estamos ahí? Dice así la escritura: el libro de la genealogía ¿de quién? De Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién? Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Aquí en el libro de San Mateo empieza a describir la genealogía ¿de quién? Del Señor, de Jesucristo. Pero cuando va a hablar la genealogía de Jesucristo, ¿con quién comienza? Con Abraham. Ahora acompáñenme al versículo 17 de este capítulo 1. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. O sea que ¿con quién comienza Dios a contar las generaciones o la genealogía de Jesús? Con Abraham. Ahora pregúntese, ¿Dios por qué toma a Abraham para contar a partir de Abraham toda su descendencia? Pues acompañémonos un momentico todos al libro de Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12. Génesis, capítulo 12, verso 1. Génesis 12, 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, aún no había tenido cambio de nombre, este apenas es su llamamiento. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham, pero lo llama con un propósito. Y es que Abraham venga a ser el primer hombre en ser una nación. Yo quiero que ustedes puedan tener esto presente. Abraham vino a ser el primer hombre en ser una nación, porque a partir de Abraham iban a ser la nación de los hijos de Dios. Ahora, cuando Dios trajo a Adán a la tierra, Dios trajo a Adán a la tierra con un propósito, y era que por medio de Adán vinieran todas las generaciones de Dios, toda la descendencia de Dios. Pero cuando Adán cae en el huerto del Edén, esa manifestación de los hijos de Dios por medio de Adán se interrumpe.
Entonces Dios tiene que venir y buscar un hombre en medio de la raza caída para que Él le sirva para por medio de él traer sus generaciones. ¿Y a quién escoge Dios? A Abraham. Pero yo quiero que usted se pregunte, ¿Dios por qué escoge a Abraham? ¿Qué tenía Abraham para ser especial ante Dios? ¿Qué era o qué hacía Abraham que fuera diferente? Acompáñenme un segundito, Génesis 18. Génesis 18, 17. Génesis 18, 17. Mire lo que dice aquí Elohim cuando se le aparece a Abraham y lo que él piensa en su corazón. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque Dios sabía que Abraham establecería en medio de su descendencia algo, y es que establecería un patrón de conducta, que es lo que vamos a mirar por unos momentos en esta tarde. Abraham establecería en sus generaciones un patrón de conducta para que todos los hijos que vinieran por medio de Abraham hicieran ¿qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Cuál fue el patrón que estableció Abraham? Que toda su descendencia iba a servir siempre a Dios. Por eso cuando usted ve la escritura, la Biblia dice que Dios es Dios ¿de quién? De Abraham, pero ¿de quién más? De Isaac, ¿y de quién más? Y de Jacob y de todos los patriarcas. ¿Por qué Isaac creyó en el Dios de Abraham? Porque Abraham se lo enseñó. ¿Por qué Jacob creyó en el Dios de Abraham? Porque Isaac, que lo había aprendido de Abraham, se lo enseñó a Jacob. ¿Y por qué toda la nación hebrea cree en el Dios de Abraham? Porque de generación en generación se estableció ese patrón de conducta. Pero yo quiero que por un momento en esta tarde podamos entender nosotros qué es un patrón de conducta. Y para eso nuestro hermano Juan Pablo nos va a compartir por un momentito qué son los patrones de conducta, que va a ser de mucha bendición. Dejo con nosotros a nuestro hermano Juan Pablo. El Eterno les bendiga, jóvenes. Realmente es un privilegio poder volvernos a encontrar presencialmente. Y como acabamos de ver en el devocional y lo que nos acaba de compartir nuestro hermano David Martínez, ¿qué fue lo que Dios estableció con Abraham? Acabo de decir una palabra clave. ¿Quién se acuerda? ¿Qué fue lo que Dios le estableció a Abraham? Un patrón de conducta. Un patrón de conducta es algo muy importante que nosotros debemos ver hoy en esta tarde. Porque Dios formó a Abraham de tal manera que toda su generación, como acabamos de leer el texto bíblico, a partir de ahí toda su descendencia iba a empezar a guardar su palabra y no iban a fallar, iban a permanecer siempre en ella. Y todo eso a raíz de que Dios tomó a un hombre, lo separó, lo formó, hasta tal punto que ese iba a ser el modelo perfecto ¿para qué? Para todas las generaciones. Entonces, qué importante es conocer esta palabra, que quizás poco la escuchamos, pero no le damos la trascendencia que debemos conocer en esta tarde. ¿Qué es un patrón de conducta? Y quisiera que los jóvenes de los equipos estén ahí pendientes con nosotros, donde dice patrones de conducta. Quiero que por un momento ustedes, jóvenes, y los que nos están viendo desde el link, se pregunten en estos momentos, ¿qué es un patrón de conducta? ¿Qué piensan ustedes por la palabra patrón de conducta? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué han escuchado? Ahora, no vayan a ir a Google, sino realmente desde nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, busquemos realmente si conocemos esta palabra. ¿Qué será un patrón de conducta? Y le voy a hacer una pregunta, y quiero que aquí todos estemos atentos. ¿Se han preguntado ustedes, yo soy buen cocinero o buena cocinera y le saqué eso mismo a mi mamá? ¿O yo soy noble porque mi papá también es noble?
O yo soy una persona respetuosa porque mi madre es respetuosa. O yo soy una persona que soy muy obediente porque mi padre me enseñó a ser obediente. O pueden haber otros casos contrarios a los que les acabo de decir. ¿Qué es eso? Un patrón de conducta que fue heredado ¿por quién? Por nuestra familia. Pero vamos a definir qué es la palabra patrón para que de pronto no nos vayamos a confundir, sino que realmente vayamos al punto fijo de lo que queremos conocer en esta tarde. ¿Qué es un patrón? Ustedes van a ver ahí en la diapositiva unos números. ¿Sí lo están viendo? Unos números. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Unos números, pero ¿cómo? ¿Van de cuánto? De 2 en 2. ¿Eso se llama qué? Un patrón, una secuencia, con una condición de que siempre tiene que ir de cuánto? De 2 en 2 en 2. Por eso ahí empieza 2, 4, 6, 8, 10 y así sucesivamente. Pero ¿cuál es el patrón original ahí? El 2, que se tiene que ir sumando ¿de cuánto? Obligatoriamente ¿de cuánto? De 2 en 2 en 2. Si el primer número está en 2 y está en un número par, el número final también debe ser ¿qué? Par también, porque esa es la condición, de 2 en 2. Ahora, pasemos a la siguiente imagen. Esta imagen es muy conocida. ¿Quién de ustedes tiene sus teléfonos configurados para que cuando desbloqueen su teléfono sea con un patrón como el que ustedes están viendo? Quiero que levanten la mano. ¿Quién lo tiene así? Bueno, pocos jóvenes. Yo creo que los demás lo deben tener con contraseña. Pero hay algunos, o la mayoría de personas, que su celular, cuando lo van a desbloquear, ¿qué tiene? Un patrón. Y ese patrón es único. Si usted va a abrir su celular y le pone otro patrón, ¿será que lo va a desbloquear? No, porque el patrón original es el que usted le puso desde el principio. Y si usted quiere desbloquear el teléfono, ¿qué tiene que hacer? Hacer el mismo patrón una y otra y otra y otra vez. Porque ese es el patrón original que usted le estableció para que a partir de ahí el teléfono se desbloquee. Ahora, definamos la palabra conducta. Ahí ustedes pueden ver en la siguiente imagen. ¿Qué ven ustedes ahí? Un grupo de personas, ¿cierto? Que están sentadas. Pero en vez de su rostro, que los identifica, tiene unas caritas. ¿Todas las caritas son iguales? No. Hay unas que son una carita feliz, una triste, una quizás estresada, otra quizás amargada, tanto positivo como negativo. Eso realmente es una conducta, un comportamiento. Y ese comportamiento que tiene esa persona, de alguna parte lo trajo. Pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a conocer realmente entonces qué es un patrón de conducta y por qué Abraham Dios lo tenía que preparar de tal forma, tan exigentemente, que tenía que ser así, porque Dios le había hecho la promesa de que a través de él iba a venir ¿qué? La descendencia de Dios. ¿Qué dice ahí la diapositiva? Se denomina patrón a una conducta. Acabamos de ver que una conducta es un estado de ánimo, es un comportamiento que tiene la persona, sea positivo o negativo, feliz, alegre, triste, cualquiera de esas. Una forma de conducta que hace las veces de modelo. O sea que un patrón de conducta es un modelo que se establece único para a partir de ahí empezar a ¿qué? A repetirlo una y otra vez. Los patrones de conducta corresponden a normas específicas. Es decir, que si una vez se hizo el patrón bien hecho, ese patrón no puede, a la siguiente vez que se repita, no puede seguir de otra forma. Tiene que ser de la misma forma siempre. Tiene que ir con unas normas específicas, que son unas guías que orientan las respuestas o acción ante situaciones o circunstancias. Esto es la definición de un patrón de conducta. Ahora la pregunta es, ¿ese patrón de conducta dónde inicia? La gran pregunta, ¿dónde inicia ese patrón de conducta? Miren lo que sigue. Gran parte de la conducta de los seres humanos es aprendida, o sea, que adquiere gracias a la interacción con la sociedad en la que crece y se desarrolla el ser humano. ¿Cómo se forma la sociedad? Con familias, y las familias están formadas por individuos. Es decir, que el patrón de conducta que hoy en día vemos en las sociedades, diferentes tipos de comportamientos y acciones que tienen las personas, fueron primero formadas ¿en dónde? En el hogar, porque ese es el núcleo central que forma una sociedad. Y a partir de ahí,
es que se establece el patrón de conducta. Y por eso es que empecé con las preguntas del principio. ¿Por qué yo soy como mi papá? ¿Por qué yo soy como mi mamá? ¿Por qué tengo algunas conductas de mi papá o de mi mamá? Por eso les hice las preguntas al principio. Y lo más curioso es que si nosotros somos así, es el resultado de lo que pasó antes en nuestra generación. Y porque antes se estableció una conducta, un patrón de conducta que se fue repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta llegar hasta nuestra vida. Entonces, para definir en palabras claras y para terminar, miren la siguiente diapositiva. Podemos decir que un patrón de conducta es una ¿qué? ¿Es igual a qué? Por favor, díganlo. El patrón de conducta es igual a ¿qué? A un molde único e irrepetible, que se establece con características, una forma de comportamiento con reacciones que se repiten hasta llegar hasta nuestra vida. Y a partir de ahí, entonces, nuestra vida empieza a reflejar o somos el resultado de lo que hemos heredado de nuestras familias, de nuestros padres y de nuestras madres, de nuestro abuelo, de nuestro bisabuelo y de nuestro tatarabuelo y de ahí para arriba. Ahora, para terminar, mire estas imágenes y con esto terminamos. Estas imágenes que ustedes están viendo ahora en pantalla, la primera, quiero que por un momento la analicen. ¿A quién ven ustedes ahí? ¿Hay un papá? ¿Qué más hay? ¿Una mamá? ¿Y qué más hay? Un niño. Pero después del niño, ¿qué hay? Un muñeco. Muy bien. ¿Qué está haciendo el niño con el muñeco? Lo está maltratando, le está pegando. ¿Pero por qué el niño le está maltratando y le está pegando a su muñeco? ¿Por qué? Porque su madre también hace lo mismo ¿con quién? Con él. Le pega, le grita. ¿Pero por qué la mamá es así? Porque su esposo, o su padre quizás, también fue como, de la misma manera. Entonces, ¿dónde empezó el modelo o el patrón de conducta en esta imagen? ¿Desde el esposo o el padre de quién? De ese hijo. Y como esta persona no dio interés en cambiar eso, ¿qué pasó con su hijo al final? Repitió esa misma acción ¿con quién? Con el muñeco. Y quizás hoy en día no pueda ser un muñeco, sino otra persona donde le vaya a hacer eso. Y quiero que tengan muy presente esta imagen, porque eso, de manera gráfica, es el significado de un patrón de conducta. Un molde original que se establece con ciertas características y que eso se empieza a repetir de generación en generación. Y por último, miren esta imagen. Analicen bien la imagen, mírenla. Una persona, ¿cierto? ¿Qué más ven ahí? Una escalera, ¿cierto? ¿Y esa persona qué está haciendo? Empieza a subir la escalera, pero cuando llega al final de la escalera, ¿qué pasa? Se cae, muy bien. Hasta ahí normal, ¿cierto? ¿Pero qué sigue? Él vuelve, sube la escalera y al final de la escalera, ¿qué pasa? Vuelve y se cae. Podemos hacernos la pregunta, ¿por qué esta persona al subir la escalera se cae y vuelve y sube y vuelve y se cae y vuelve y sube y vuelve y se cae? Probablemente alguno de su familia fue así. Empezó subiendo la escalera, pero se cayó y repitió ese mismo proceso. Y los patrones de conducta, si no se vigilan, llegan a formar un círculo vicioso que se repite, se repite y se repite. Y hay muchos casos que nosotros podemos ver hoy, pero eso lo vamos a ver más adelante y con un ejercicio que vamos a hacer. Pero es importante que ustedes tengan esto claro, que de manera gráfica podamos entender qué es un patrón de conducta. Porque así como Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, para que él tuviera el molde para su descendencia, también así debe pasar con nosotros. Así que de esa manera vuelvo y dejo a nuestro hermano David Martínez para que retome la actividad. Bueno, jóvenes, yo pienso que la explicación que nos han dado de patrones de conducta ha sido supremamente clara. ¿Qué es un patrón de conducta? Un comportamiento que se repite de generación en generación. A todos nos han entregado en la puerta esta hojita. ¿Todos la tenemos? Álcenla, yo la quiero ver. ¿Todos la tienen? Aquí hay una hermana que no tiene la hojita. Si alguno de los muchachos me ayuda.
¿Qué vamos a hacer nosotros con esta hojita? Vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes miran en esta hojita y los hermanos que nos ven a través del link, aparece un árbol genealógico, donde encontramos una parte que nos habla de nuestra familia paterna y otra parte que nos habla de nuestra familia materna. Pero yo quiero que vayamos un segundito al texto que tenemos a la mano derecha, en la parte inferior, el texto de Éxodo 25. Dice la Escritura: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué hace el Señor? Visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. O sea que conforme a lo que vimos ahorita de los patrones de conducta, todos nosotros, nuestra realidad o nuestros comportamientos, nuestros sentimientos y muchas cosas de nuestro temperamento tienen mucho que ver con las cosas que vivieron nuestros ancestros y nuestra ascendencia. Pero ¿hasta cuánta generación? ¿Hasta cuántas? Tercera y cuarta. O sea que nuestra realidad puede que haya sido condicionada por lo que hizo nuestros padres, por lo que hicieron nuestros abuelos o por lo que hicieron nuestros bisabuelos. Pero la pregunta es, bíblicamente es correcto que nuestra realidad de una u otra forma es influenciada por lo que ellos hicieron, pero ¿conocemos quiénes son ellos o qué hicieron ellos? Entonces yo quiero que nosotros tomemos conciencia por un momentico y hagamos este ejercicio de forma individual. Cada uno con un lapicerito. Vamos a llenar, por ejemplo, ¿quiénes son? Usted pone aquí donde dice yo, pues pone su nombre. Donde dice papá, mamá, pues pone el nombre de su papá y pone el nombre de su mamá. Donde dice abuelos, pues pone los nombres del papá de su mamá y el papá de su papá y de la mamá de su papá y de la mamá de su mamá y así. Pero que cada uno de nosotros podamos llenar todos estos cuadritos que tenemos aquí. Vamos a empezar a hacerlos todos. ¿Alguien le falta lapicero o algo? Que alce su mano. Necesitamos que todos nos pongamos juiciosos para hacer este ejercicio. Aún los hermanos que nos ven por medio del link, que también lo puedan hacer. Entonces, en unos 2 minutos yo creo que podemos llenar Sí. este arbolito. Entonces, todos de manera individual vamos a concentrarnos, no miremos la hoja del compañero. Es un trabajo individual. No se vale copiarle al siguiente porque igual no son sus mismos bisabuelos. Entonces, lo que tenemos es solitos, con la historia que nos ha contado el papá o la mamá o el abuelo, vamos a llenar nuestro árbol genealógico. 2 minutos para eso, David. Sí, 2 minuticos está perfecto. 2 minutos. Usted obviamente sabe cómo se llaman sus papás, pero ¿y sus abuelos? ¿Y sus bisabuelos? Para que cada uno llenemos todo eso a conciencia. Los únicos que se pueden copiar pues son los que son hermanos, eso sí. Pregúntese cómo se llama mi bisabuelo. Yo a ese señor, a duras penas conozco a mi abuelo. ¿Ah? Sí. Dice, no, ese nombre del señor era raro. ¿Ya acabamos? ¿Cómo vamos ahí?
¿Ya escribieron todos los nombres? Que levante la mano quien pudo llenar todo el árbol genealógico con conciencia. ¿Quién pudo poner el nombre de sus 8 bisabuelos? Uy, ¿quién? Yo nomás llené 2. ¿A más 2? 2. Yo tan solo pude poner 3. ¿Quién llenó el nombre de sus 4 abuelos? Pero alcen su mano, sin temor. Y pues así está. Sí. Muy bien. ¿El de sus papás? Pues todos. Claro. Es que hay gente, por ejemplo, que no conoce el papá. No. Estamos en una actividad que nos va a hacer darnos cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque de una u otra manera nosotros somos el resultado de lo que alguien arriba de nosotros sembró. Sí, señor. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que alguien sembró allá, hoy nos está o afectando o nos está beneficiando. Que eso es lo que queremos ver, donde queremos llegar. ¿Por qué hoy? No sé cuánto tiempo antes de Cristo vivió Abraham, 3.000 años antes de Cristo. ¿Unos 3.000? No. ¿Por qué hoy nosotros 5.000 años antes de Abraham aún hablamos de Abraham? Porque lo que hizo Abraham impactó tanto sus generaciones que hasta el día de hoy es recordado y será recordado por siempre. Porque hoy nosotros hablamos de Pablo, hablamos de Pedro, hablamos de aquellos hombres del pasado. Porque lo que esos hombres hicieron en el pasado, hoy nos está beneficiando de una forma impresionante. Ahora, yo quiero que nos hagamos unas preguntas. Vamos a la partecita de atrás. Le damos eso, vuelta a la hoja. Demos todo vuelta a la hoja, que hay unas preguntas que yo quiero hacerles. ¿Recordaron el nombre de sus 8 bisabuelos? ¿Cuántos nombres escribieron? ¿Quién me dice? Mano, alcancé a escribir 2 o 1. ¿Cuántos? ¿4? ¿Cuál fue el que más llegó? ¿5? ¿Cuántos? ¿Quién escribió más ¿Todos? de 5? Esteban escribió los 8. ¿Esteban? No, usted es un prodigio. Bueno, pero vamos a ver si contesta la otra. Ahora mire la segunda. ¿Recuerdas cómo o de qué murieron tus bisabuelos o abuelos? ¿Alguien aquí recuerda de qué murieron sus bisabuelos? Así ni pude escribir quiénes eran ni cómo se llaman. Ahora, ¿o sus abuelos? Ahora, ¿por qué es importante esta pregunta? Cuando alguien va al médico, ¿qué es lo primero que le preguntan? ¿Ha tenido antecedentes en su familia de hipertensión, de diabetes y de estas cosas? ¿Por qué usted cree que le preguntan eso? Porque las enfermedades son hereditarias y afectan hasta la tercera y cuarta generación también. Ahora, ¿por qué es tan importante esta cuarta generación? Porque su gen de vida empezó en la cuarta generación. No sé si me hago entender. Sí, señor. Su gen de vida y las cosas a las cuales en este momento usted le están beneficiando o afectando, empezaron en su cuarta generación. Ahora pregúntese, ¿qué habrá hecho mi abuelo? ¿Positivo o negativo? Miremos esta tercera pregunta. ¿Qué legado dejaron tus bisabuelos o abuelos para las futuras generaciones? Pero yo no quiero que usted tan solo las mire, sino que usted las pueda responder. ¿Qué legado le dejó usted a su abuelo o su bisabuelo? Ahora, ¿qué es un legado? ¿Cuántos de nuestros abuelos nos dejaron casas? ¿O cuántos de nuestros abuelos o bisabuelos sembraron en medio de sus generaciones valores o comportamientos que hasta el día de hoy perduran y todo el mundo los respeta? Dígame, alguien me puede decir, no, el legado de mi abuelo fue tal. No, pero aquí estamos, tenemos una actividad de jóvenes, pero estamos en un conversatorio para que ustedes nos hablen. Aún los hermanos que nos ven a través del link pueden escribir ahí en el chat las cosas las cuales ellos quieran opinar. Aquí tenemos al hermano Felipe, al hermano Santiago, que estamos todos para un conversatorio. ¿Qué puede decir? Mi abuelo dejó tal legado. Mi padre me contó una anécdota una vez, y es que un señor que ya estaba en su lecho de muerte y necesitaba dejar su testamento claro, porque tenía muchos hijos. Entonces estaba frente al abogado que le estaba ayudando a hacer la diligencia y le dijo, no, pues a mi hijo fulano de tal le dejo las casas del norte, a mi hija fulana de tal le dejo las casas del sur, y a mi hijo fulano de tal le dejo las casas. Y entonces, pero usted es una persona muy adinerada. ¿Usted por qué tenía todas esas propiedades? No, no son propiedades, esa es la ruta de la mazamorra que yo hacía. Entonces, ¿qué le dejó de legado? Pues la ruta de las mazamorras. Y no solamente, eso es como un ejemplo coloquial, pero ¿qué sucede? Muchas veces pensamos que legado es plata o propiedades y que es algo positivo, pero también pueden dejar legados que no son tan buenos. ¿Qué es un legado? En lugar de dejarle propiedades, les dejó deudas.
en lugar de un legado económico de eso, te pudo haber dejado, ¿qué otra cosa? Problemas. Problemas. Entonces, pues eso nos va a ayudar un poquito a pensar mientras estamos aquí. Lo que estamos haciendo es conversando y abordando este tema de esa manera de conversatorio y charlando entre todos para que nos hagamos conscientes de eso, porque más adelante, cuando veamos la palabra del profeta, vamos a caer en cuenta de cosas que son muy importantes para nuestra vida. Vamos a mirar un ejemplo de qué cosas se pueden dejar de la cuarta generación. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27. Lo pueden bien. colocar ahí en su... Sería bueno En que la un hojita. joven no lo leyera. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27. Es importante reconocer que la vida nace en qué generación. La cuarta. En la cuarta generación. Si nace en la cuarta generación, el bisabuelo viene a ser una semilla. Y ustedes saben que una semilla, en ella viene depositado todo el potencial para convertirse en un árbol. Y al principio se ve la semilla sin forma, pero cuando va pasando el tiempo, sale el tallo, salen las ramas, sale el fruto que estaba dentro de esa semilla. El bisabuelo viene a ser una semilla, donde está el comportamiento, donde están los rasgos, las actitudes. Aún enfermedades se pueden transmitir desde la cuarta generación. Miremos, por ejemplo, lo que hizo este siervo de Eliseo cuando ocurre la sanidad de Naamán. Y Naamán quiso pagarle con oro a Eliseo. Eliseo no recibió dinero, pero el siervo de Eliseo sí lo recibió, y por cobrar por causa de un don de Dios, mire la consecuencia si alguien la puede leer, pero que la lea fuerte y se puede poner de pie. Un joven que nos ayude con la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 27, que se ponga de pie y lo lea fuerte. Un voluntario. Dani. Gracias, Dani. Mire cómo dice, por tanto, ¿la qué? La lepra. La ¿Y lepra. qué es la lepra? Es una enfermedad. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Por una mala actitud o una mala obra que hizo frente a un profeta o frente a la palabra, la lepra que estaba en Naamán se te pegará a ti. ¿Y a quién más? Lo que uno hace compromete sus generaciones. Lo que yo estoy haciendo ahora compromete mis generaciones. Hoy somos el resultado de nuestros bisabuelos, abuelos y padres. No nos recordamos el nombre de los bisabuelos. No sabemos de qué murieron. No sabemos si ellos tenían alguna enfermedad. ¿Ha escuchado usted frecuentemente personas que dicen qué estoy pagando en la vida? ¿Por qué me pasan estas cosas? Alguien que levante la mano. ¿Usted ha escuchado esta frase, qué estoy pagando en la vida? ¿Cuánto lo han? Yo lo he escuchado. Sí, yo muchas veces. Claro. ¿Qué estoy pagando en la vida? ¿O qué es esta sal? ¿Qué es esta sal? Pues tenemos que darnos cuenta que lo que hizo nuestro bisabuelo, bueno o malo, se transmite generación tras generación. Y si nosotros no ponemos cuidado y conocemos la historia, ¿qué dice William Soto? Que el que desconoce la historia, ¿qué pasa? Está condenado. Está condenado a repetirla. repetirla. Naamán, el siervo de Naamán, por no tener una buena actitud frente a la palabra, quedó leproso y toda su descendencia. Por eso es importante conocer la historia de esto que estamos hablando de las generaciones, porque aún enfermedades o cosas malas, o se puede decir manías, o actitudes o comportamientos, vienen cabalgando desde atrás, y se murió el bisabuelo y el espíritu que estaba en ese bisabuelo cabalgó al abuelo. Porque el hermano William dice que los espíritus no mueren, mueren los cuerpos, pero el espíritu sigue cabalgando hasta que se pueda acabar con generaciones completas. Correcto. Y nosotros hoy jóvenes tenemos que entender una cosa. Si nosotros no entendemos quién nos precedió, vamos a correr mucho peligro, porque si no identificamos cuáles fueron los patrones los cuales vivieron nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, como nos decía ahorita nuestro hermano Santiago, tarde que temprano nos enfrentaremos a eso. Y si no somos conscientes de eso, lo repetiremos, o sean positivos o sean negativos. Miren esta última pregunta de este lado izquierdo. ¿Cómo se conocieron tus padres? ¿Alguien sabe aquí cómo se conocieron sus padres? ¿Cuántos? Pero levanten sus manos. Sí, yo sí sé. Bueno, casi todos. Ahora, si usted conoce todas esas cosas, usted es un bienaventurado. Pero todas estas cosas son cosas físicas. La pregunta es, ¿y la parte espiritual? ¿La parte emocional? ¿La parte de actitud y de comportamientos? Miremos esta otra parte, patrones de conducta. Quiero que escribamos, ahí tenemos 3 renglones, que escribamos cada uno de nosotros 3 patrones de conducta positivos o negativos de nuestros bisabuelos. Dice, hermano, pero yo no los conozco. Pues el que los conozca,
o haya conocido a alguno de sus bisabuelos, escriba qué patrones de conducta positivos o negativos usted encuentra en sus bisabuelos. También en sus abuelos y también en sus padres. Ahora, ¿qué patrones de conducta o qué tipo de patrones de conducta? Hay muchos. Un ejemplo, hay abuelos los cuales eran muy mujeriegos, pero mujeriegos, usted dice, hermano, yo no sé ni cuántos tíos tengo. Y usted ve que el hijo de él o que la descendencia de él también fueron hombres mujeriegos. ¿Qué es eso? Son patrones de conducta. ¿Positivos o negativos? Negativos. Tenemos abuelos que eran, hermano, totalmente antirreligiosos. Cualquier cosa que le hablaban de Dios, lo negaban. No, a mí no me hable de Jesucristo, a mí no me hable de la Biblia, yo soy así. ¿Qué es eso? Eso es un patrón de conducta ¿qué? Negativo. En cambio también hay abuelos los cuales, por ejemplo, mi abuela me sembró a mí la fe cristiana, me llevaba a la iglesia, cuando me llevaba a la denominación, pero trataba de inculcarme el que yo buscara a Dios. ¿Eso es un patrón qué? Eso es un patrón positivo. ¿Qué otros patrones de pronto podemos mirar, muchachos, para ayudar a los jóvenes? Hay otro caso que podemos leer en la Biblia, así que si pueden ir a Hebreos capítulo 7 y lo pueden ir colocando ahí mismo en la hojita. Hebreos capítulo 7 y podemos leerlo desde el verso 6. Hebreos 7, 6. Hebreos 7, 6. ¿Ya lo tienen todos? Hebreos 7, 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. ¿De quién tomó Melquisedec los diezmos? De Abraham. De Abraham. Y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decir así, pongámosle cuidado al verso 9, y por decir así, en Abraham pagó el diezmo también ¿quién? Leví. ¿A quién bendijo Dios? A Abraham. ¿Quién le entregó los diezmos a Melquisedec? Abraham. Pero mire el verso 10, porque aún estaba en los lomos de ¿quién? De su padre. Entonces vamos a escribir, ¿a quién bendijo Dios? A Abraham. ¿Quién le entregó los diezmos a Melquisedec? Abraham. Entonces hagamos la cuenta. Abraham engendró a Isaac, si lo pueden escribir. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y Jacob engendró a Leví. O sea que con los diezmos que entregó Abraham a Melquisedec, le contó a Leví que era la cuarta generación. O sea que todas las generaciones de Abraham son generaciones que se conocen porque son diezmadores. O sea que todo lo que provenga de los lomos de Abraham se comportará igual. Eso es un patrón. ¿Será de eso un conducta. patrón correcto que debemos tomar de Abraham? Es un patrón correcto. Entonces, así como el siervo de Naamán pudo, ¿cómo se dice?, prolongar esa lepra, Abraham prolongó esa parte de bendición por medio de diezmar. Entonces se pueden transmitir patrones positivos como patrones ¿qué? Negativos. Si podemos leer un extracto del hermano William, ahí en el texto que ustedes tienen, el tercer de la página 1, vamos a leer el secreto de la prosperidad. Porque todo lo que estamos hablando, esto está incluido en la palabra, nada está suelto de la palabra. Cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, Leví, que era ¿qué? El de la cuarta generación, era el bisnieto. Era el bisnieto de Abraham, o sea, la cuarta generación de Abraham. Sin ni siquiera había nacido, ya Dios tomó en cuenta que Leví había diezmado. Dice San Pablo en el capítulo 7 que estaba también diezmando a Dios. Es que Leví estaba en los lomos de Abraham. También estaba en los lomos de Abraham Jacob. También estaba en los lomos de Abraham Isaac. Nace Isaac y por consiguiente todo pasa a los lomos de Isaac. ¿Se transmite la genética? Claro. ¿Va pasando la genética de un vaso a otro? Por eso usted se parece mucho a su abuelo o se parece mucho a su tío o a su bisabuelo, porque la genética se hereda. Aún el temperamento que dice el hermano William Es la mezcla de esos cuatro. es la mezcla de esos cuatro que vienen antes de uno. Pasa todo a los lomos de Jacob, esa descendencia que iba a formar
las tribus de Israel, negrillas. Es que la vida surge ¿cuándo? En la cuarta generación. O sea que en mi bisabuelo nació, yo ya existía en mi bisabuelo, usted existía en su bisabuelo. Si ese bisabuelo se ha puesto a pensar si él era borracho, Mujeriego. si era mujeriego, si era hechicero, si fumaba, si le gustaba el cigarrillo, si le gustaba la marihuana, si le gustaba, si existía en ese tiempo o ya existía, o el alcohol, o tenía alguna enfermedad, o sufría de alguna discapacidad. Si la vida surgió en él, ¿qué pasa con ese gen del bisabuelo de ahí en adelante? Que todo lo que vivió ese bisabuelo trae una información genética que se va a transmitir hasta la cuarta generación. Es que la vida surge en la cuarta generación anterior a la persona. La vida suya, usted en lo físico, estaba en los lomos de su papá. Antes de eso en los lomos de su abuelo. Antes de eso en los lomos de su bisabuelo. Y en la cuarta generación, ¿usted qué? Apareció a la vida. En la cuarta generación de su bisabuelo para acá. Por eso es que algunas veces aparecen ¿qué? Rasgos o conductas. ¿Puede decir esta palabra que está aquí? ¿Estas dos palabras? ¿Aparecen qué? Rasgos y qué más. O conductas. ¿Qué sabe usted si tiene conductas de su bisabuelo? Mi abuelo era, yo soy mal geniado, pero mi mamá no es así o mi papá no es así, pero ¿qué tal que su bisabuelo sí? ¿Y quien desconoce la historia qué? Está condenado a repetirla. Aparecen rasgos o conductas de la persona y dice, mi papá no era así, pero si busca más atrás, puede encontrar que su abuelo o bisabuelo tenía los ojos, digamos, verdes o azules. Y usted ahora apareció con esos rasgos. En algunos países dicen requintó. O sea que obtuvo cosas que tenía su bisabuelo allá. Dicen requintó, pero ¿es la qué? Cuarta generación. Entonces, si desconocemos aún los nombres de los bisabuelos, ¿cuánto más la información genética que viene cabalgando de ellos? Y quizá podemos estar repitiendo cosas tanto buenas, que es lo más correcto, pero quizá también hay cosas negativas que no podemos seguir repitiendo y hay que cortarlas. Discúlpame David, en el Éxodo, el versículo que leímos al principio, 20 del verso 5, dice que soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos en la tercera y hasta la cuarta generación. Si eso es así, todo lo que Santiago nos ha compartido y lo que nos está enseñando el profeta, de que el gen de vida de nosotros viene desde nuestros bisabuelos y sabemos que vienen con esos patrones de conducta, como ya lo hemos visto con Juan Pablo y que David nos ha estado hablando, porque aparecen marihuaneros, ladrones, asesinos, mujeriegos, padres que nunca pudieron tener una familia estable, sino que les gustó dividir sus hogares. Todos esos son patrones de conducta que se pueden y se heredan. Pero todo eso se debe a que en esas generaciones cabalga un espíritu de la quinta dimensión o un espíritu familiar que hace que por esas generaciones ocurran los mismos cuadros. Pero cuando nosotros vamos a Hebreos, ¿y por qué hablamos de Abraham, el principio de las generaciones de Dios? Porque en Abraham se reflejó algo muy parecido. Abraham lo primero que hizo Dios con Abraham fue ¿qué? Sepárate de tu tierra y de tu parentela y vete ¿a dónde? A una tierra que yo te mostraré. Cuando ocurre eso, lo que cambió a Abraham, porque Abraham también tenía una ascendencia, pero ¿qué tuvo que hacer Dios? Separarlo. Y una vez lo separa, ¿y por qué se separó? Porque tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con el Eterno. Entonces ahí empieza a llegar hemos visto que hay patrones de conducta sin duda en nuestras generaciones pasadas, quizá más negativos que buenos o en algunos casos más buenos que malos, pero nosotros, la última pregunta que hay en esta hoja, si la podemos leer, la pregunta que se encuentra acá, en la parte inferior, dice, ¿en quién o en quiénes encuentro mis patrones de conducta correctos? Pues debe de existir un patrón de conducta correcto. Y con Abraham, el profeta, vamos a leer cómo nos enseña que Abraham es el patrón de conducta perfecto, tanto que Dios se reflejó en Abraham. Y por todas las etapas que pasó Abraham, son un reflejo de lo que todo creyente debe de pasar. Y todos nosotros jóvenes tenemos que identificar estos patrones, porque si nosotros no identificamos qué cosas vivieron nuestros padres, qué cosas vivieron nuestros abuelos o qué cosas vivieron nuestros bisabuelos, tarde que temprano nos enfrentaremos a eso. Uno de los ejemplos, por dar uno,
si su bisabuelo se divorció de su esposa, usted va a ver que es muy común que el hijo también lo haga. Y es muy común que el nieto también lo haga. Pero cuando esa situación viene a enfrentarlo usted en esta tarde de hoy tiene que identificar todos esos patrones. ¿Para qué? Para que usted nunca los vuelva a repetir. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Porque toda la raza humana estaba contaminada con pecado desde el huerto del Edén. Pero Dios llamó a Abraham con un propósito, para que él se apartara y con Abraham comenzar una nueva generación, que no iba a replicar los patrones ni las conductas de su abuelo, ni de su padre, ni de Taré, ni de ninguna de esa gente de ahí para arriba, sino que Abraham iba a empezar a manifestar conductas y patrones de conducta que no procedían de la tierra, sino patrones de conducta que procedían del cielo. Y usted tiene que decir hoy, ahorita no es que usted vaya a llegar a su casa y decir, uy, papá, usted mire todo lo que me dejó, o abuelo, mire todo lo que me dejó. No. Sí, gracias por ese legado, muchas gracias. No. Usted tiene que lo que hacer es identificar qué cosas buenas y qué cosas malas le dejaron. No para ahorita llegar a su casa y ensañarse, me dejó diabetes, me dejó un problema en el corazón, o me dejó deudas, o me dejó problemas. Sino reconocer qué cosas hicieron ellos buenas o malas, respetarlos siempre, pero decidir qué cosas dejar de esas y qué cosas no dejar de esas. Hay patrones muy buenos que nos han dejado nuestros padres, pero hay patrones muy malos. Patrones como la pobreza, patrones como la mediocridad, patrones en cantidad, la escasez, ser una persona que no sea abundante, diferentes tipos de patrones, pero todos nosotros tenemos que identificarlos, reconocerlos y tomar una decisión. En Colosenses, en el capítulo 1, el verso 13, que es tan conocido, porque nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De su amado Hijo. Y la solución, si nosotros vamos a Hebreos, el capítulo 2, el versículo 16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia ¿de quién? De Abraham. Y hoy nosotros somos la descendencia celestial de Abraham. Hay descendientes de Abraham en la carne y son los que están, muchos se regaron y dice el profeta, incluso muchos de nosotros tenemos sangre hebrea, pero no nos hemos dado cuenta. Pero lo más importante es que por la fe y por la promesa, todos nosotros los que estamos aquí somos descendientes de Abraham, pero del Israel celestial. ¿Y nos socorrió cómo? Esos patrones de conducta vinieron y aparece Abraham. Pero luego en la descendencia de Abraham aparece ¿quién? Cristo, aparece Jesucristo. Y en él se deposita toda esa genética y el patrón, el molde perfecto para que nosotros sigamos los patrones de conducta, lo encontramos en Jesucristo. Y luego esa descendencia empieza por las 7 edades de la iglesia, los profetas y todos los hijos de Dios que se manifestaron en ese tiempo, hasta llegar ¿a dónde? A William Marion Branham. Amén. Y cuando llega a William Marion Branham, ahí encontramos también el molde perfecto, porque lo que estaba reflejando Abraham era el molde perfecto que iba a venir, el patrón perfecto, el patrón de conducta perfecto en Branham, porque ya la simiente es real ¿de quién? Real de Branham. ¿Cuántos de ustedes tienen una manilla que les entregaron a la entrada? ¿Cómo dice esa manilla? Simiente real ¿de qué? De Branham. Si usted lee bien, su manilla dice simiente real de Branham. ¿Por qué? Porque después de que se manifestó él, Cristo, y tuvo su hijo Isaac, ¿y cómo se llamó en la carne Isaac? William Soto Santiago. Pero él heredó el nombre ¿de quién? De su padre. Así como Abraham tenía una parte del nombre de Dios, porque él se llamaba Abraham, pero Dios cuando lo bendice y hace el pacto con él, le pone una letra, le pone parte de su nombre, y de ahí en adelante se llamó Abraham. Entonces Isaac, que es William Soto Santiago, hereda también el nombre de su padre, y de él empieza a venir la descendencia de Dios. ¿La descendencia de quién? Branham. ¿Y quiénes pertenecemos a toda esa descendencia? Cada uno de nosotros. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de lo que estamos escribiendo aquí, porque para bien, porque le damos gracias a Dios por nuestros padres, damos gracias a Dios por nuestra familia, pero sabemos que lo más importante para Dios y lo que cuenta es la familia ¿qué? La familia espiritual, y que hemos nacido, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. ¿Por qué del reino de las tinieblas? Porque ¿cómo es posible lo que nos explica Santiago ahora? ¿Cómo es posible que yo diga o escuchemos a personas que digan, yo no sé lo que estoy pagando? ¿Qué es la sal? ¿Por qué me está pasando esto? Está pagando cosas que su bisabuelo hizo. ¿Por qué?
porque pertenece a ese reino de las tinieblas. Pero ¿hasta cuándo uno pertenece al reino de las tinieblas? Hasta que nos encontramos con Dios hecho carne, y es lo que nos ha ocurrido a nosotros. De ahí en adelante, por eso en la Escritura dice, las cosas viejas pasaron. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Enfermedades, si habían asesinos, si habían todas esas cosas pasan. Y he aquí, dice la Escritura, son todas hechas ¿qué? Hechas nuevas. Entonces viene el Espíritu Santo, nacemos de nuevo y son cortadas todas esas maldiciones generacionales, y de ahí en adelante ya dejamos de pertenecer a esta simiente que colocamos acá en este arbolito y pertenecemos ya a la descendencia real ¿de quién? De Abraham, que hoy es la descendencia real de Abraham. Una parte importante que me gustaría que leamos, si van a Proverbios 4:18, porque también es importante leerla. Nunca se nos puede olvidar que la Biblia jamás pasará de moda. Amén. La Biblia seguirá por el milenio y por toda la eternidad. Pero el propósito de Dios es escribirla en corazones de carne. Proverbios capítulo 4, verso 18. No podemos hacer responsables a nuestros padres, porque a veces decimos, no, yo soy así porque me criaron de esa manera. Pero cuando una persona es consciente y recibe el bautismo del Espíritu Santo, tiene que saber que de ahí en adelante tiene un llamado de Dios para hacer esto que vamos a leer. Ellos nos dieron hasta donde Dios les permitió tener, hasta los recursos que Dios les proveyó a ellos. Pero una vez ya tenemos nosotros un estado de conciencia y tenemos el poder de Dios y conocemos la verdad, mire cuál es la responsabilidad de nosotros delante de Dios y de nuestra familia. 4:18. ¿Más la qué? Más la senda de los justos es como qué. La luz de la aurora. O sea, como el sol, que va como En aumento. en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que hasta donde nos dejaron nuestros padres, ¿cuál es el deber de nosotros y la responsabilidad? ¿Ir en qué? En aumento hasta que el día es perfecto. Porque la persona que piensa que porque así me enseñaron a mí o esto es lo que yo tuve, Dios lo va a dar por excusado. Dios nos hace responsables desde el momento en que conocemos la verdad. Y vamos a hacer una pregunta que ustedes no la respondan con sinceridad. ¿Conocemos la verdad? Yo les pregunto, ¿ustedes conocen la verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de hacer lo que dice Apocalipsis 21. Ya para ir concluyendo, en Apocalipsis 21. Desde el momento en que una persona conoce la verdad, que ya es una simiente real de Abraham, y en nuestro tiempo una simiente real de Abraham, las excusas tienen que desaparecer de nosotros. Correcto. Ya no pueden haber excusas de que mi papá fue así, mi abuelo es así. Ya tiene que haber un cambio de genética, inspirado por la genética de Abraham, y hacer esto de Apocalipsis capítulo 21. Verso 5. Y espero que ustedes lo estén apuntando en sus hojas. 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, ¿he aquí qué? Yo hago nuevas todas las cosas. Vamos a leerlo todos fuerte, porque ya estamos concluyendo. Leámoslo a una sola voz hasta que lo podamos leer fuerte aquí en este lugar. Vamos a leerlo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Leámoslo una vez más, pero fuerte. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Si Dios hace nuevas todas las cosas, ¿qué de nosotros? O sea que las excusas se pierden cuando subimos a la piedra angular. Las excusas se pierden porque tenemos lo mismo que Dios hace, tenemos que hacerlo nosotros y pararnos y decir en algún momento, mi papá, mis bisabuelos hicieron esto, pero de aquí en adelante ¿yo qué? Hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Eso es lo más importante, porque podemos decir, no, es que yo soy el resultado de mi abuelo, ya no más. Y todos nosotros hoy estamos jóvenes, pero tenemos que reconocer algo, somos una nueva generación. O sea que lo que hoy estamos haciendo, estamos escribiendo el futuro de lo que serán sus generaciones que vienen después de usted. La pregunta es, ¿qué está sembrando usted hoy? ¿Qué comportamientos? ¿Qué pensamientos? ¿Qué acciones? ¿Qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué legado le vas a dejar a tus nietos? ¿Cómo te recordarán las personas? ¿Por sembrar patrones positivos o por sembrar patrones negativos? Gracias a Dios, estamos en una edad para hacer nuevas ¿qué? Todas las cosas. Que el Eterno nos bendiga en esta tarde de hoy. Y vamos a dejar con nosotros al profeta de Dios que ore por nosotros y nos bendiga en esta tarde de hoy. Eterno, y aquí en esta mañana ante tu presencia estamos, te damos gracias por todas tus bendiciones, gracias por esta bendición de poder estar en esta mañana aquí, adorando y glorificando tu nombre eterno y glorioso.
Gracias, Padre Celestial, porque tú has estado en esta mañana y estás con nosotros aquí y estás hablándonos tu palabra, oh Señor, estás enseñándonos todo lo que nosotros debemos de saber en esta hora. Estás, Señor, dándonos el alimento espiritual. Estás dándonos, Señor, esta gran cena, la cual, Señor, nos fortalece, la cual nos edifica, la cual nos hace crecer como individuos hasta llegar a la estatura del hombre perfecto. Ahora, Padre Celestial, permítenos a todos, en todos los días de nuestra vida, que nunca nos perdamos, Señor, ninguno de los momentos en que aquí nos reunimos para cenar contigo, para cenar, Señor, de esa gran cena del Cordero, para cenar la palabra de esta hora. Ayúdanos a entender, Señor, lo importante que es el estar en esta cena, cada día comiendo tu palabra, en cada momento que es servida, en cada culto, Señor. Ahora, Padre Celestial, Dios eterno, hemos de salir de aquí. Te rogamos vayas con nosotros, oh Padre Celestial, y nos cuides en todos los momentos, oh Dios eterno. Padre, en tus manos estamos y en tu nombre eterno y glorioso te lo pedimos todo, Padre Celestial, en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Amén. Damos gracias a Dios. Yo creo que esta tarde ha sido una tarde especial, donde con la palabra, y me gustaría que después de haber terminado y haber analizado o haber hecho lo que hemos hecho en esta tarde con esta hojita, la guardemos, porque este tema de Abraham, el principio, el comienzo, el origen de las generaciones de Dios, creo que es un tema que vamos a seguir tratando de aquí en adelante hasta que lleguemos al campamento. Apreciamos mucho la compañía de cada uno de ustedes jóvenes, por eso nos tomamos esta semana el tiempo para invitarlos personalmente, y a cada uno de nosotros nos escribieron por interno y nos invitaron a esa reunión, y damos gracias a Dios que un buen número de los jóvenes que veníamos reuniéndonos antes de la pandemia, pues estamos aquí, y también deseamos que cada uno de nosotros, cada sábado de aquí hasta que concluya el año, invitemos cada vez a más jóvenes para que la bendición la podamos pasar a nuestros hermanos que sabemos que pertenecen a nuestra congregación, pero que no están viniendo. A mí me gustaría que, por ser la primera vez que tenemos, no nos podemos dar la mano, pero sí cada uno que está ahí en la mesa, vírese a la mesa que está atrás y le choca el puño y le dice: el Eterno te bendiga. El power. Le da el power, como usted le quiera llamar, y así de esta manera nos estamos saludando los unos a los otros. Y también invitamos a los jóvenes de la alabanza que pasen de una vez para que concluyamos en alabanza, y así estaremos ya quedando despedidos, y solamente queda dar los anuncios para este fin de semana. Les recuerdo que para el día de mañana a las 6:30 de la mañana, Palabras Fieles y Verdaderas, el mensaje del profeta, se estará transmitiendo en el canal de Telepacífico. También para los hermanos que se encuentran del otro lado del link, van a poder en YouTube poner Palabras Fieles y Verdaderas en el canal del Culto del Pastor. Ahí también se encontrará el programa listo para que cualquiera, en cualquier momento, también lo pueda compartir o disfrutar de esas bendiciones. A las 9 de la mañana, pero desde las 8:30, nuestro pastor siempre nos invita a nuestra clase de escuela dominical, día domingo, mañana, el primer día de la semana. Las primicias le pertenecen a Dios, por lo tanto todos mañana aquí a las 8:30 de la mañana estaremos reunidos en esta congregación esperando el mensaje de la gran carpa catedral que estarán colocando en vivo, y también el devocional de edificación de nuestro pastor para nosotros como congregación. El próximo sábado también vamos a tener seguimos con nuestras reuniones presenciales, y muy importante, esperamos que todos nos inscribamos al campamento, porque este campamento, por el asunto de la pandemia, jóvenes, queda de la siguiente manera: con organización, con staff, con todo, con cocina. La máxima capacidad que tenemos para el campamento son 200 cupos. Es decir, que realmente para los jóvenes hay 150 cupos. Si usted quiere aprovechar y tener seguro su lugar, debemos todos de inscribirnos lo más pronto posible. El campamento va a ser en el Monte Oreb,
Esperamos que vamos a pasar momentos extraordinarios en la presencia de Dios. Va a ser un campamento de despertamiento y de avivamiento en todas las áreas de nuestra vida. Entonces este anuncio también es importante para que todos aseguremos nuestro cupo. Y como siempre, ustedes saben, siempre para apoyar la obra, hacemos una venta como equipo de jóvenes, como grupo de jóvenes. A la salida hay papa rellena a 3.500 con una gaseosa, que también es muy beneficioso para la obra, que todos no vamos a comer a la esquina o en ningún otro lugar, sino que colaboremos también con la obra a la salida en esta venta. Que el eterno William Marion Branham nos bendiga a todos en esta tarde. Un privilegio haber compartido con todos ustedes aquí presencialmente, y del otro lado del link, como siempre, es un placer y una bendición que ustedes nos sintonicen y que podamos tener compañerismo a través de este link. Que el Eterno nos continúe bendiciendo, y con este himno de alabanza, jóvenes como Caleb, puestos de pie, lo entonamos y quedamos despedidos. Cerca estamos de llegar a nuestra transformación. Es una promesa que Dios cumplirá y se hará una realidad.